Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más para el mensaje de la palabra de Dios. Soy el pastor José Castro de la Iglesia Bautista del Calvario de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Reciban afectuosos saludos, hermanos, y también reiterarles que estamos orando por todos ustedes aquí en lo local, a todos ustedes que nos escuchan, hermanos, nos miran por este medio también. Estamos elevando nuestra oración para que Dios bendiga a cada familia, cada creyente, cada hijo de Dios, y le dé en su gracia su bendición de cada día, y asimismo, hermano, nos ayude a completar el propósito que Él tiene para nosotros. En esta hora quiero invitarles, si usted es tan amable, a buscar en la Biblia el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Vamos a partir de esta lectura para el mensaje en esta tarde, el cual hemos titulado Preguntas de Cristo para los suyos. Como la semana pasada habíamos hablado, hermanos, de algunas preguntas que Cristo tiene en su palabra, que fue un método de enseñanza que Él utilizó para sus discípulos. Hoy vamos a continuar con esta breve enseñanza, hermanos, en cuanto a las preguntas que Cristo hizo y el mensaje que nos deja en cada una de ellas. Vamos a ver la palabra de Dios, hermanos, ahí en Mateo capítulo 16. Dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, que moras en el cielo, te damos gracias por este día, por esta hora, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra, encontrar en ella, Señor, tu bendición, y de igual manera tu consejo, tu consuelo, tu guianza, Señor, y tu provisión para nuestra alma. Bendice en esta hora, Señor, el mensaje de tu palabra. Danos la luz que necesitamos, Señor, en nuestro caminar diario, a través, Señor, de la guianza de tu Espíritu Santo, y asimismo de la enseñanza de tu palabra. Tómanos en tus manos en esta hora, te pedimos tu ayuda y tu cuidado, tu bendición completa, en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador, con acción de gracias. Amén. Hermanos, en este pasaje encontramos a Cristo, como usted ve al principio del capítulo 6, Él había tenido una confrontación con los fariseos y con los saduceos. Y Él, hermanos, alejándose de todo ese tipo de confrontaciones, empieza a caminar y se empieza a adentrar en la región de Cesarea de Filipo. Esta zona está más o menos a unos 30 kilómetros, hermanos, al norte de Galilea. La historia nos enseña que fue fundada este lugar por Filipo, hermano de Herodes Antipa, y que fue precisamente en esta región, hermanos, de Cesarea, donde Cristo solidificó la enseñanza que vendría a ser la base de la formación de los discípulos. Toda esta región el Señor la recorrió, según nos enseña ahí en Mateo capítulo 13 hasta el capítulo 18 aproximadamente, hermanos, en donde el Señor les enseñó muchas cosas que vendrían a ser una base sólida de la enseñanza de los discípulos para su vida. Una de las formas que Jesús particularmente utilizaba, hermanos, para la enseñanza con mucho éxito, era cuando Él reunía a sus discípulos y los sometía, hermanos, a este tipo de pedagogía o sistema de enseñanza muy particular de Él, que era precisamente basada en preguntas esperando respuestas de ellos. En esta ocasión particular de lo que estamos hablando, el Señor somete a sus discípulos a dos preguntas, hermanos, que
pues parece ser una prueba para ellos. Es muy probable que Jesús, al preguntarle, tuviera el propósito, hermano, de verificar hasta dónde sus discípulos estaban al tanto de la opinión pública en relación a la identidad de Cristo. Recuerde usted, hermano, que en aquel tiempo los judíos, como hasta hoy, muchos de ellos siguen esperando al Mesías, y muchos tenían ya una opinión de Cristo. La primera pregunta, hermanos, que Jesús les hace a los suyos, a los discípulos, está ahí en el versículo 13, que precisamente dice el Señor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En un encuentro muy privado, hermanos, entre Jesús y sus discípulos, el Señor les refiere esta pregunta. Si usted se fija ahí, Él no dice ¿quién dicen que soy yo? No, Él está hablando en tercera persona, obviamente refiriéndose a Él mismo. Y les pregunta: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que está a nuestro alrededor que es el Hijo del Hombre? Y las respuestas, hermanos, empiezan a surgir ahí de parte de los discípulos. Algunos le dicen el hijo del que decían ellos que era Juan el Bautista, algunos de la gente alrededor. Otros pensaban que tal vez sería Elías, otros pensaban inclusive que podría ser Jeremías. Algunos más mencionaban que era alguno de los profetas, sin especificar a cuál de ellos, ¿verdad? Pero así lo reconocían. Y de esta manera, hermanos, Cristo era identificado con personajes del pasado, no como una persona con su propia identidad, sino que las personas le atribuían una identidad, hermanos, de acuerdo a lo que ellos tenían en su conocimiento religioso. Ellos le dijeron, dice el versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Era la opinión que tenía la gente de Cristo ahí en alrededor. Hermano, es bueno que nosotros los cristianos comprendamos y entendamos y nos demos cuenta, hermanos, que no cerremos nuestros ojos a la realidad en la que vivimos y nos demos cuenta qué opina la gente de Cristo hoy en día. ¿Cuál es el sentir de la gente en cuanto a Cristo? La gente no ha cambiado mucho, hermanos, a través de los siglos en su manera de pensar. En cuanto a Cristo particularmente, algunos lo siguen considerando como un elemento importante de una religión que profesan y solamente. Para otros Él es el gran maestro. Y señalan algunos que sus grandes enseñanzas están con letras rojas en la Biblia. Para muchos otros, hermanos, Cristo es un sanador al cual hay que acudir con fe y suficiente dinero para que el milagro sea hecho. Algunos otros ven en Cristo a alguien, hermanos, que fue un gran hombre y ahora en nuestros tiempos es un gran nombre. Muchos otros, hermanos, solamente ven en Cristo un gran filósofo que tiene grandes lecciones para la vida. ¿Por qué la gente piensa así, hermanos del Señor? ¿Por qué la gente tiene estas ideas, estos conceptos? Hay varias razones, hermanos. Varias razones. Y muchas veces tenemos que ser honestos nosotros delante de Dios y declararnos culpables ante Dios, hermanos, porque la gente no ha leído en Cristo la carta de amor que nosotros deberíamos de ser para muchos de ellos. Pablo el apóstol decía que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y hermanos,
Hay gente a nuestro alrededor que no va a tener otra Biblia que leer más que su vida y mi vida. ¿Por qué? Porque como dice Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, dice que la gente tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, están llenos de tinieblas, están en oscuridad. No les ha amanecido la luz del Evangelio. A propósito, una pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de Cristo a alguien? La Biblia dice que la gente piensa de Cristo, hermanos, lo que piensa muchas veces porque están ajenos de la vida de Dios. ¿Qué significa esto? La gente no sabe, no entiende, no distingue, no discierne lo que es la vida en Cristo, la vida en Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, muchas veces ve al cristiano, ve al creyente envuelto, hermanos, en una mundanalidad tan tremenda que no ve diferencia. Su manera de expresar, su manera de vestir, su manera de vivir, no hace diferencia. Y la gente que no conoce al Señor simplemente no se crea un concepto diferente de la vida en Cristo, porque precisamente no ve el ejemplo, no ve el modelo, no ve, hermanos, en verdad, el argumento que le pudiera ayudar para tener una idea clara. Y luego dice la palabra de Dios en Efesios 4:18, por la ignorancia que en ellos hay. La gente es ignorante y va a seguir siendo ignorante, hermanos, mientras no les sea presentado, hermanos, ante sus ojos el testimonio vivo del Dios del cielo a través de nuestras vidas, a través de la misma palabra de Dios, a través del ejemplo, a través del testimonio, a través de la vida diaria, hermanos, de cada uno de nosotros. Y luego dice Efesios 4:18, por la dureza de su corazón. Vivimos tiempos bien difíciles, hermanos, donde la gente ve morir a los suyos propios y lejos de correr atemorizados a los pies de Cristo para pedir ayuda, hermanos, la gente está insensible. Mucha gente está viendo, hermanos, en verdad los riesgos y peligros en los que nos encontramos en medio de estos tiempos duros y difíciles. Y la gente alrededor, hermanos, simplemente se cobijan bajo una religión, muchos de ellos, y otros más viven su vida tan apáticamente y tan insensiblemente que no les interesa, no les importa ni les llama la atención lo que sucede alrededor, por la dureza de su corazón. Ese es el sentir de la gente que está a nuestro alrededor, hermanos. Y nosotros tenemos una gran tarea, y nosotros tenemos una gran labor, y nosotros tenemos una gran responsabilidad, y tenemos un gran compromiso que necesitamos cumplir en base a lo que Dios está poniendo frente a nosotros. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, hermano? Vea usted a su alrededor, su familia. ¿Qué impresión tienen de Cristo? ¿Ven a Cristo en usted? No podemos obligarles a leer una Biblia. No podemos invitarles a sentarse a escuchar un mensaje o un sermón o una reflexión, porque muchos de ellos no lo harán. Pero a lo que
que nunca se podrán resistir es saber el ejemplo de la vida cambiada, transformada, renovada, en la cual ahora usted y yo disfrutamos. Segunda pregunta, hermanos. Aquí en San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 15, dice que Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hermano, aquí ya es otra pregunta. Aquí ya es hacia ti y hacia mí. Ya no es lo que la gente piensa, sino lo que tú crees, lo que tú dices, lo que tú piensas. Si se da cuenta de la diferencia de la respuesta. Si usted se fija, hermano, en el versículo número 14 dice: ellos dijeron. O sea, yo creo que lo bombardearon ahí. No, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los... Lo bombardearon ahí todo. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que son? Y ahí el primero, hermanos, que sale al frente es Pedro. Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal vez los demás asintieron con la cabeza. Tal vez los demás, hermanos, reconocían y pues iban tras su maestro, tras su Señor, tras su Salvador, y sabían quién era Él. Yo no lo dudo. El mismo Judas entendía quién era el Cristo. Nunca le aceptó, nunca le recibió, nunca lo reconoció, pero sabía quién era. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Qué tremenda respuesta de Pedro, hermanos. Y el Señor le da a Pedro una tremenda lección, y juntamente con él a todos los que estaban ahí, de la importancia de su confesión: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es una idea tuya, Pedro, no es un concepto personal tuyo. Es algo que viene desde la eternidad, que viene desde el mismo cielo, que viene desde la misma presencia de Dios. El hecho de que los hombres puedan reconocer quién soy yo. Dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios. Qué precioso es entender, hermanos, que mi fe no es mía. Es una fe que me ha sido dada por Dios. Qué bueno entender que mi confianza en Cristo no es mía, sino que es una confianza que me ha sido dada por Dios, que me ha sido confiada por Dios. Qué bueno es reconocer en lo personal, en lo particular, en lo individual, cada uno de nosotros, hermanos, que Cristo es el fundamento principal de nuestra fe. Que Él es en quien descansa completamente nuestra esperanza para esta vida, para todo, hermano, para nuestra salud, para nuestro sustento, para nuestra guianza, para todo, hermanos. En Él descansa nuestra esperanza para esta vida. Y no solamente, hermano, para esta vida, sino para la eternidad. En Él estamos seguros y confiados, hermanos. No tememos, no dudamos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hermano, dice la Escritura: Pedro mismo, hermanos, declaraba en primera de Pedro capítulo 1, dice: para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermano, ¿se acuerda lo que le había revelado el Señor a Pedro? Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a ser el fundamento más importante
sobre el cual va a descansar la esperanza, la fe y la confianza de la iglesia, de los creyentes, de los hijos de Dios, por aquellos por los que el Señor mismo oraba, hermanos, ahí en Juan capítulo 13. Señor, no te pido nada más por esto, sino por los que han de creer por el testimonio, por la palabra de ellos. ¿Quién decís que soy yo? Hermanos, para nosotros Él es precioso. Cristo es nuestra posesión más valiosa en esta vida y en la eternidad. El hecho de yo tener a Cristo, hermanos, con Él lo tengo todo. Sin Él no tengo nada. Y con Él no me falta nada. Qué tremendo es entender, hermanos, que en Cristo nosotros, en nuestro diario vivir, hasta que Él venga por nosotros o vayamos a Él, en Él estamos seguros y confiados, hermanos. Decía el apóstol Pablo, hermanos, ahí en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estamos seguros, no estamos dudosos, no estamos, hermanos, en verdad, en temor, en angustia, en desconfianza, en duda. El mismo apóstol Pablo, hermanos, lo reiteraba en su carta a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 12. Pablo le decía estas palabras a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, qué tremendo es uno poder entender, qué especial es que usted y yo podamos caminar con el Señor en la confianza de saber que, hermanos, en Él tenemos nuestra alma segura. Para la eternidad no hay por qué temer. En esta vida el Señor ha prometido: busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Pero busca primero el reino de Dios. Y hermano, ¿cuándo ha fallado el Señor? Cristo mismo, hermanos, se ha presentado a nuestro favor, porque Él es Dios mismo, es nuestro Salvador, es nuestro proveedor, es nuestro guiador, es nuestro sustentador, es nuestro motivador, hermanos, es nuestra fortaleza, es nuestro escudo, es nuestra fuerza en la debilidad. Él es, hermano, en verdad el todo para nosotros en todo momento. Pero lo más maravilloso, hermano, que nos enseña el Señor es que aún en estos momentos Él sigue siendo autor de eterna salvación para todos aquellos que creen en Él. ¿Saben? A mí me llama mucho la atención el hecho de la pregunta del Señor: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si lo pudiéramos parafrasear a nuestro tiempo, el Señor me estaría preguntando: ¿para ti quién soy yo? ¿Qué significo yo para ti en tu vida? Un hombre que solamente tú invocas, un hombre al cual tú solamente pronuncias al final de la oración, un hombre el cual te une a otro vínculo de personas que profesan el mismo nombre. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué soy yo para ti en lo particular? Qué tremendo es, hermano, que el Señor pueda encontrar una respuesta apropiada a través de, no solamente, hermano, de nuestro dicho, sino a través de nuestro hecho, a
través de nuestro compromiso con Él, a través de nuestra lealtad con Dios, con Cristo Jesús, hermano, en medio de estas dificultades que estamos afrontando. Hermano, la pandemia en la cual nos encontramos para muchos ha sido una razón, yo le he dicho a usted, y un argumento para que su fe flaquee. Un argumento, hermanos, para darle rienda suelta, hermanos, a la pereza espiritual. ¿Quién es Cristo para usted? Le pregunto respetuosamente, hermano, hermana. ¿Quién es Cristo para usted, sinceramente? Él es su Salvador. Él es su guiador. Él es su sustentador. Él es su consolador. Es Él su Salvador. Gloria a Dios. Qué bendición. Quiero motivarle, hermano. Quiero motivarle, hermana. A través de estas preguntas que el Señor hace, a que encuentre en nosotros la respuesta correcta. A que nosotros seamos sensibles a la realidad en la que vivimos y seamos honestos con Él en lo que Él espera de nosotros como respuesta. Si usted me acompaña al Evangelio según San Mateo, el capítulo número 22, en el pasaje, hermanos, del versículo 22 al 33 de Mateo 14, versículos 22 al 33, dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí hay una pregunta, hermanos, que el Señor particularmente le hace a Pedro. Dice la palabra de Dios que el Señor envía a sus discípulos delante de Él. Después, hermanos, de aquella alimentación de los 5,000, dice que el Señor envía a sus discípulos a que vayan adelante y Él se retiró a orar solo. Dice la Escritura que la barca estaba en medio del mar de Galilea, hermanos, siendo sacudida, azotada por las olas, por un viento que era contrario. Y más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana el Señor vino a encontrarlos, hermanos. Él venía, dice aquí específicamente, andando sobre el mar. Dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se aterrorizaron, se atemorizaron y gritaron: un fantasma. Y tuvieron miedo, pero Él les dijo: no tengan miedo, yo soy.
cuadro al ver esa barca siendo azotada en medio del mar. Es tremendo e impactante, considerando que los que iban ahí eran expertos pescadores que sin duda conocían esas tormentas, porque no les era extraño, hermanos. Todos ellos conocían esas regiones, la mayoría eran expertos pescadores. Pedro, hermanos, no se atemoriza ante la tempestad y le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda, dice, que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dice: Pedro, ven. Inmediatamente Pedro sale de la barca y comenzó ya a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Dice la Escritura: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es fácil creer en Dios, hermanos, cuando pedimos nuestro pan de cada día. Pedimos que Dios bendiga nuestro hogar, que Dios bendiga nuestra salud, que Dios bendiga nuestros trabajos, que Dios bendiga nuestras familias, que Dios mantenga nuestras familias bien en medio de estos problemas que usted sabe estamos afrontando. Pero, hermano, ¿qué pasa cuando el mismo Señor Jesucristo te invita y accede a tu petición de ir tras lo imposible? En esos tiempos bien podríamos decir que la iglesia somos aquella barca, hermanos, enviada adelante por Cristo en medio de esa terrible tempestad, en medio de este mundo que nos acosa, en medio de este mar que nos rodea cada día. Y así vamos, hermanos, en medio de la tormenta y las dificultades de esta vida, día tras día. Esta barca sacudida, hermanos. Ahí estaba un Pedro. Ahí en ese grupo estaba un Pedro. Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, realmente la Biblia no nos da ningún indicio, no tenemos ni la menor idea de lo que motivó a Pedro a hacer tal pregunta. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pues claro que era él. ¿Quién más sino el Señor? Pero su fe en Cristo, hermanos, en ese momento fue notable. La petición de Pedro de verdad que fue, hermanos, una petición muy audaz. Y después de recibir la respuesta a su petición, inmediatamente él ya estaba caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. El versículo 26 dice que Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo creo, hermano, y le quiero decir a usted, amado hermano de la Iglesia Bautista del Calvario, y todos ustedes, hermanos, que nos consideran amablemente al estar escuchando este mensaje, que el ver a Pedro caminando sobre las aguas podríamos decir que es una imagen maravillosa de nuestro andar por fe como iglesia, hermanos, en ocasiones muy especiales. Cuando somos desafiados por Cristo mismo a andar a caminar a su encuentro solo y exclusivamente por fe en medio de la tormenta y la tempestad que aflige este pobre mundo pecador. Si usted observa bien la Escritura, hermanos,
el versículo número 29 dice al final que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. ¿Cuántos pasos? No sabemos. ¿Cuántos metros? No sabemos. Pero Pedro anduvo sobre las aguas. O sea, por unos instantes Dios le demostró a Pedro que lo imposible es posible y que lo milagroso, hermanos, estaba a su alcance mientras sus ojos estaban fijos en Él, mientras sus ojos estaban fijos en Cristo Jesús. Quiero hacerle énfasis por unos minutos, hermanos, en lo importante del hecho de que mientras Pedro mantenía su mirada en Cristo, estuvo a salvo. Y haciendo algo por demás único y extraordinario que hasta hoy ningún otro ser humano después de Cristo y Él han podido lograr: caminar sobre las aguas. No hay precedentes de alguien más que lo haya hecho. Ven, le dijo Pedro. Ven. El Señor le dijo a Pedro desde el medio de la tormenta. Ven. Hermanos, ¿y cómo no ir? ¿Cómo no ir si al lado de Cristo estaría más seguro que en la misma barca que seguramente se cimbraba por los vientos y las fuertes e inmensas olas? ¿Y cómo no ir, hermanos, si lo estaba invitando a aquel a quien él sabía quién era? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué tremendo, hermano, es la exhortación que nos hace Dios por su palabra. Hay mucha gente a tu alrededor que está mirando, que está esperando que tú sigas hacia adelante, que tú, al igual que tu Salvador, tuvo que afrontar una tremenda contradicción de pecadores contra sí mismo, y no obstante siguió de frente. Hermano, ahorita vivimos tiempos de mucha contradicción en el mundo. Tú escuchas noticias de una verdad que unos tienen y tú ves la realidad que está a tu alrededor y hay contradicción. Pero qué tremendo es, hermano, cuando nosotros estamos no mirando a otra cosa ni a otro lado más que a Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo el apóstol dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba. Hermano, este mundo tempestuoso va a hacer que nos hundamos. Pedro dice: al ver el fuerte viento tuvo miedo. Él se turbó por el miedo y comenzó a hundirse. Pedro caminó sobre las aguas, ciertamente tuvo un gran logro, es verdad, pero tuvo miedo del viento. ¿Por qué, hermano? Así es nuestra naturaleza humana. Muchas veces podemos lograr grandes cosas. Hay muchos creyentes ahorita, hermanos, que están recordando sus hazañas del pasado, pero por una insignificancia se quedaron en el camino y ahorita están hundidos. Ni siquiera han clamado, hermanos, por la ayuda. Están hundiéndose cada vez más.
por una pequeñez. Comenzando a hundirse Pedro dio voces, hermano. Él clamó: "Oh, Señor, sálvame". Y el Señor al instante dice que extendió su mano y asió de él y lo llevó sano y salvo a la barca. Y ahí, hermano, ahí, ya cuando estaba siendo rescatado, ya cuando había sido completamente salvo de la turbulencia del mar, el Señor le dice: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?". Hermano, ya cuando el Señor lo había rescatado, entonces habla con él de su poca fe. Esa poca fe de Pedro, hermanos, que lo había motivado a caminar, fue la poca fe que lo dio a la duda y a la distracción que hizo que Pedro se hundiera bajo el viento. No fue la violencia de los vientos ni el rugir de las olas lo que puso la vida de Pedro en peligro, hermano. Fue su poca fe. ¿Por qué? Porque no creyó lo que estaba él mismo haciendo. No creyó, hermanos, que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Mira, ya estoy caminando. Y ahí donde perdió la mirada del Señor, ahí, hermano, comenzó a mirar la tempestad y hermano, la poca fe de Pedro nos enseña muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, la poca fe de Pedro nos enseña que muchas veces esa poca fe, hermanos, se encuentra regularmente en personas de quien tal vez se espera una gran fe. ¿Sabe, hermano? Tal vez sus hijos, tal vez alguien de su familia está esperando cómo va a actuar usted ante las circunstancias que estamos viviendo. En medio de la tempestad. Sí. Pedro demostró su poca fe y la evidenció varias veces. Aquí se hundió y luego se acuerda más adelante cuando el Señor fue arrestado: "Señor, yo no te voy a negar. Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo si fuera necesario". Pedro, tranquilo, Pedro. Esta noche no va a cantar el gallo sin que antes me hayan negado 3 veces. Y dice la palabra de Dios que así fue. Y al pasar ese trago amargo, dice la Escritura que Pedro lloró amargamente porque recordó lo que Cristo le había dicho. Hay gente que aún sigue esperando nuestra reacción, hermano. La poca fe, hermanos, de Pedro nos enseña que la poca fe es demasiado ansiosa y muchas veces, hermano, no sabe, hermano, no sabe estar quieta, no sabe esperar en silencio. Está buscando soluciones, está buscando respuestas inmediatas a su inquietud. Dios dice en el Salmo 46:10: "Estad quietos y conoced que yo soy Dios". Estad quietos. Jeremías en sus lamentaciones, hermanos, dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 26: "Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová". Hermanos, la poca fe de Pedro nos enseña que la poca fe es muy afectada por lo que sucede en sus alrededores. La poca fe, hermano, a veces nos lleva a los creyentes a tener más miedo de los acontecimientos que a temer a aquel que controla los acontecimientos.
Y muchas veces, hermanos, somos movidos nomás por circunstancias. ¿Y qué dice la Escritura en los Proverbios? El Proverbio 14, el proverbista en Proverbios 14, versículo número 15, dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Uy, te dice el diablo, ahí voy, te voy a contagiar, ahí voy, te voy a asustar, ahí voy, te vas a quedar sin comer, ahí voy, Y hermano, hay tantas cosas que están ahorita atemorizando. Yo no le digo a usted que sea imprudente, porque es otro también de la poca fe. La poca fe es demasiado imprudente para detectar el peligro. Y dice Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No hay que jugar, hermanos, con la poca fe. Usted tiene poca fe, también la poca fe tiene cosas positivas. Dice la Escritura que cuando Cristo le dijo a Pedro, ven, dice que, hermanos, al instante él saltó de la barca para ir al encuentro de Jesús. Tan pronto Cristo le dijo, ven, él ya estaba, hermanos, ahí listo. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es una convicción. Si usted en su poca fe nomás tiene como convicción obedecer a Dios, hermano, ya la tiene hecha. En sus momentos de duda, en sus momentos de quebrantamiento, en sus momentos de debilidad, usted puede clamar como aquellos que decían, Señor, aumentanos la fe. Señor, sé propicio a mi fe. Señor, ayuda a mi incredulidad inclusive. La poca fe, hermano, va a hacer el esfuerzo para llegar a obedecer a Cristo hasta donde está el Señor. La tempestad era tremenda, usted no me va, hermano, a negar eso. Sin embargo, Pedro dejó su lugar en la barca y se dispuso a ir en medio de la tempestad al encuentro de Cristo Jesús. Hermano, haga lo que está de su parte para servirle al Señor como debemos de hacer. Haga lo que esté a su alcance para hacer algo por Dios y por su obra. No se limite a lamentarse por las circunstancias que estamos viviendo. No se encierre, hermanos, a condolerse de un mundo que perece. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos su ayuda para actuar con prudencia. Dice, hermanos, que Pedro caminó sobre las aguas. La poca fe puede lograr grandes cosas, hermanos. La poca fe suya puede ser la diferencia en la bendición de alguien. La poca fe suya puede ser suficiente, hermanos, para incendiar espiritualmente un montón de gente alrededor para servirle al Señor. Esa poca fe, hermano, pero se requiere el esfuerzo para hacerlo. El Señor dice, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermano, hoy más que nunca el Señor nos invita a esforzarnos, a vivir una vida en santidad, a vivir una vida, hermanos, apartados del mal, a vivir una vida, hermano, en verdad sirviendo, tratando de hacer lo que está a nuestro alcance para nuestro Dios.
Dice el Señor en Lucas capítulo 13, versículo 24, hermano: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahorita, hermano, está lleno de religiones por todos lados. Y hay gente que dice y lo argumenta, que dice en la Biblia que ayúdate, que yo te ayudaré, y que todos los caminos conducen a Roma. Pero le digo una cosa: el único camino es Cristo. Y la poca fe, hermano, nuestra nos va a llevar a clamar al Señor en nuestra lucha, en nuestra prueba, en nuestra debilidad, en nuestra necesidad. Dice el salmista en el Salmo 138:3: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste conmigo en mi alma. Pedro, hermanos, estaba ya envuelto por el viento y hundiéndose en las tempestuosas olas ese día. Pero reclamó: Señor, sálvame, que perezco. El salmista decía en el Salmo 30, versículo 2: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me salvaste. A ti clamé y me rescataste. A ti clamé y me socorriste. A ti clamé y me ayudaste. A ti clamé. Qué tremendo, hermano, es poder nosotros saber que en nuestro clamor vamos a ser ayudados, vamos a ser auxiliados por Cristo Jesús. ¿Por qué dudaste? El Señor le hizo esta pregunta a Pedro, hermanos, hasta que estaba salvo. Pero, hermanos, era una pregunta razonable por hacer. ¿Por qué dudó Pedro? Dudar es literalmente estar dividido entre dos o más alternativas y no saber con precisión cuál escoger. O bien, saber qué es lo mejor, pero no tener la voluntad, hermanos, suficiente para elegir lo mejor. Quiero concluir con esto, hermano. ¿Tú sigues dudando de Jesús después de lo que has visto? Lo que Él ha hecho en tu vida y en la vida de otros. A través del testimonio de la Escritura, de lo que tú ves, las maravillas, milagros y cosas tan extraordinarias que nuestro Salvador hizo y hoy en día sigue haciendo. Tú sigues dudando. El mismo Cristo que permitió que Pedro caminara sobre las aguas es el mismo Dios, hermano, que nos invita a seguir caminando a su encuentro, confiando en sus promesas y reconociendo lo que Él ha hecho hasta hoy por todos nosotros. Hermano, vamos a seguir en esta vida de mediocridad, de duda, de temor, en esta vida de desconfianza, en esta vida, hermanos, claudicando entre dos pensamientos. O de una vez por todas vas a dejar tu barca, tu conformismo, para caminar por fe sobre las aguas tempestuosas de este mundo desafiante, hermanos. Y vas a escuchar la voz del Señor que te dice: ven. Y contra viento y marea vas a decidir ir al encuentro de una vez por todas de Cristo Jesús. La decisión es tuya, la decisión es personal. ¿O vas a seguir dudando? Está en ti. Que Dios nos ayude, hermanos, a caminar con el Señor. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a orar por todos ustedes, hermanos. Sigan orando, por favor, por su servidor, por la iglesia, por todos los que estamos en la iglesia y por aquellos hermanos que ahorita están batallando por su salud. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos mucho en el Señor. Y gracias.